Hola, hoy comenzamos un nuevo episodio de nuestra serie de podcast Marketing con Impacto, Voces desde la Experiencia. Soy Pedro Guillén, soy cofundador de Marketing Hub y en esta serie de podcast analizamos tendencias y estrategias de marketing B2B con gente que sabe de verdad de lo que habla. Hoy vamos a hablar de Account-Based Marketing, un término que se utiliza muy a menudo pero que no se suele aplicar demasiado bien. Básicamente es marketing de precisión y bueno, no se trata de elegir 20 cuentas y impactarles con un anuncio, sino de desarrollar una estrategia dirigida a una audiencia clara, con una propuesta de valor potente y con un enfoque de precisión. Y nosotros en The Marketing Hub lo tenemos claro en cuanto al foco, al enfoque y a los resultados. Y en plataformas como LinkedIn esto se traduce en un CPC más bajo, en un coste por lead también más bajo y en una mayor eficiencia. Verónica, bienvenida de nuevo a nuestra serie de podcast. Durante el tiempo que has trabajado en LinkedIn, imagino que habrás hecho centenares de campañas donde el enfoque principal y el que más sentido tenía era el de Account-Based Marketing, ¿no? ¿Crees que los clientes saben de verdad qué es el ABM? Bueno, qué buena pregunta me has hecho, Pedro, para empezar. Encantada de estar con vosotros otra vez aquí en el podcast. Account-Based Marketing, fíjate, muchos clientes con los que he trabajado, muchas marcas, dicen que saben lo que es Account-Based Marketing, pero en realidad lo que hacen al final es segmentar un poquito más nicho, a una audiencia un poquito más afinada y ya está. Y con eso dicen, bueno, esto es Account-Based Marketing. Y realmente, como sabemos, no lo es, ¿no? El Account-Based Marketing no significa solo llegar a muchos, sino llegarles de una forma más afinada, pero en un contexto correcto, con el mensaje correcto y teniendo una estrategia que creo que lo has dicho muy bien también, Pedro. Entonces, bueno, pues yo creo que LinkedIn ahí te da una capacidad para entender a esa audiencia, para saber lo que los preocupa, una capacidad para segmentar, ¿no?, a la audiencia y para brillar, ¿no?, para alejarnos de ese ABM, de ese Account-Based Marketing cosmético y realmente lo que sabemos, cuando una estrategia de ABM, ¿no?, que vamos a hablar en siglas aquí, ABM se hace bien, los resultados son increíbles. Sin duda. Yo recuerdo una campaña en la que trabajamos para un cliente y del sector tecnológico, que es uno de los sectores que nosotros en The Marketing Hub tenemos una experiencia, yo diría que bastante relevante, ¿no? Y ahí lo que hicimos es segmentar y dividir la audiencia por sector, por rol o posición de la audiencia a la que queríamos llegar, evidentemente por tamaño de empresa, pero también creamos piezas específicas de contenido que lo que hicieron fue básicamente triplicar el ratio de conversión respecto a campañas anteriores. Evidentemente aquí es fundamental la colaboración y que el cliente entienda esto desde el principio, ¿no? La colaboración del cliente en la creación del contenido para nosotros fue fundamental y sigue siendo fundamental. Y bueno, pues es una de las áreas en las que nosotros estamos desarrollando todo nuestro potencial. Sí, justamente todo lo que hablas resuena mucho también en mi experiencia, ¿no? Yo lo he vivido muchísimas veces. Pues, por ejemplo, recuerdo una campaña en la que trabajamos con el sector de recursos humanos. Iban a directivos de recursos humanos en grandes organizaciones, ¿no?, dentro de LinkedIn. Y bueno, pues el cliente tenía el producto, tenía la propuesta, pero bueno, ¿qué es lo que quieren esos decisores al final, ¿no? Se habían olvidado un poco de eso. Entonces, les ayudamos a replantear el mensaje, dejamos de hablar de las funcionalidades y de solo el producto, ¿no? Y fuimos a los pain points, ¿no?, a los casos reales, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué es lo que les preocupa? La rotación, la eficacia del talento que hay dentro de la organización, tal. Bueno, pues cambiamos todos esos mensajes y el CTR se multiplicó, se duplicó, los leads también, muy importante, se multiplicaron y yo creo que, bueno, pues que pasó de ser a un contenido genérico a un contenido muy, muy afinado y con resultados reales, ¿no? Entonces, también es una cuestión de empatía al final, ¿no?, con esa persona o esos decisores a los que tú quieres llegar, ¿no?
Y es muy importante, ¿no? El LinkedIn, fíjate, os lo podéis descargar todos de una forma gratuita. Hay un framework de Account-Based Marketing, solo de Account-Based Marketing. Es muy, muy útil para todas las organizaciones y las marcas B2B. Y en ese framework pues destacan varios pilares, ¿no? Varios puntos interesantes. El primero es el tema de la alineación entre marketing y ventas. Es decir, los objetivos de marketing tienen que estar alineados con los de ventas para tener al final un resultado y un objetivo claro y oportunidades de negocio y hacer crecer, ¿no? Eso es fundamental. Es fundamental. Lo segundo, tener claros los objetivos, porque en una estrategia de account-based marketing tú puedes estar buscando cuentas nuevas, puedes estar también expandiendo las oportunidades de los clientes, ¿no? Que ya son existentes, o a lo mejor quieres retener o fidelizar, ¿no? Lo de las cuentas que están existentes ya. Súper importante. Luego, lo tercero, el tema de los comités de compra, ¿no? Los buyer groups, que decimos en LinkedIn, ¿no? Siempre. Entonces, ¿cuál es el decisor? Bueno, los decisores, al final en B2B es muy complejo el proceso de decisión de compra. Son varios decisores, ¿no? O sea, no solo, por ejemplo, es el Departamento de Recursos Humanos o de IT, ¿qué tipo de roles están involucrados, ¿no? En ese proceso de decisión de compra? Y el cuarto, que también es súper importante, es que tu contenido esté alineado con el funnel de ventas al final y el rol. Porque no es lo mismo hablar a un decisor de compra, ¿no? En el sector de IT que en el sector de finanzas, por ejemplo, ¿no? O sea, son perfiles súper diferentes. Y no es lo mismo que esté en el proceso de decisión de compra al principio que al final, que está a punto, ¿no? Ya de dejarte el lead y de comprarte. Entonces, todos estos pilares muy interesantes de este framework de LinkedIn yo creo que son súper importantes para, al final, diseñar una coreografía que incluya el contenido, que incluya el timing, ¿no? El contexto correcto, en el momento correcto y las personas involucradas de una forma efectiva, ¿no? Cuando eso se hace bien, los resultados llegan, ¿no? Me encanta ese término de coreografía, porque básicamente es de lo que se trata, ¿no? Al final Justo. se trata de seguir toda una serie de pasos para elaborar esa estrategia en el que al final te lleve a obtener los resultados que esperas, ¿no? Y es fundamental seguir todos esos pasos porque si no, al final los resultados no llegan. Un aspecto fundamental es precisamente lo que se suele denominar el buyer journey, ¿no? Es decir, el proceso de toma de decisión de compra de un grupo de compradores, ¿no? Del buyer group o de una persona dentro de una organización. Y básicamente este buyer journey tiene múltiples puntos de contacto con decisiones compartidas, a veces decisiones que se toman a través de un comité de decisiones y con un proceso bastante largo, ¿no? Por eso nosotros en la agencia, en The Marketing Hub, creemos que es fundamental mapear, ¿no? Definir bien ese recorrido y entender cuáles son cada una de las problemáticas o los pain points, ¿no? De cada uno de esos miembros del comité de compra o del buyer journey y saber qué contenidos son los que más adecuados en cada uno de esos momentos de toma de decisión, ¿no? Sí, justamente, o sea, yo creo que el tema del buyer journey es muy clave, o sea, juega un papel central en toda la estrategia de account-based marketing, ¿no? Tienes que saber exactamente en qué momento está el comprador, es decir, no es igual un comprador que esté en una fase inicial o exploratoria, ¿no? De qué es la marca, a un comprador que esté, bueno, que haya investigado, que se haya informado sobre la marca y que esté a punto ya, ¿no? De comprar o de dejarte el lead, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro a quién estás hablando, adecuar el mensaje. Hablando de coreografía, como hemos hablado antes, Pedro, una coreografía personalizada, ¿no? A esa buyer persona a quien te quieres dirigir. Y tener relevancia, ¿no? Con varios puntos de contacto, adaptar el contenido a ese momento y con el rol. Y nuestro framework de LinkedIn, también el framework de LinkedIn, precisamente también habla de eso, ¿no? Habla de qué tipo de contenido tienes que ofrecer al comprador según la fase en la que se encuentra en ese funnel, ¿no? Entonces,
Fíjate, este framework dice que las fases iniciales, y es lo que vemos en LinkedIn, es decir, que funciona, lo que mejor funciona es el contenido educativo, contenido inspiracional, artículos, informes de tendencias, no de investigación, vídeos breves que expliquen bien el contexto de una forma fácil y sencilla. Contenido de calidad y contenido de valor. Justo, ¿no? Entonces ya vamos a otras fases del funnel, cuando el usuario ya está evaluando esas opciones, es momento de ofrecer otro tipo de contenido, ¿no? Otro tipo de contenido un poquito más concreto, mucho más práctico, ¿no? De pues, casos de éxito, comparativas, demos. Y luego ya al final, cuando ese usuario te ha conocido, ¿no? Ha consumido ese tipo de contenido, ya va a una fase final, está cerca de decidir, ¿no? Entonces ahí le tienes que ofrecer contenido un poco más preciso, ¿no? De condiciones, garantías, de ROI, ¿no? Estimado, de cómo se implementa, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, en LinkedIn y en este framework siempre se dice que tienes que hacer un 60-40, es decir, un 60% de contenido educativo, ¿vale? Y un 40% de un contenido lo que llamamos más transaccional, ¿no? Que impulsa a la conversión. Yo creo que si haces también ese balance, pues al final todo este enfoque, si se aplica con esta precisión, el pipeline yo creo que no solo crece, sino que, fíjate, se acelera, ¿no? O sea, es muy potente. Exacto. Y además, no es lo mismo hablarle a un responsable de ciberseguridad, por ejemplo, que a un director financiero, ¿no? Sus prioridades, el lenguaje y las problemáticas que se enfrentan día a día dentro de su organización, dentro de su empresa, son totalmente distintas, ¿no? Por eso nosotros, en LinkedIn, cuando hacemos campañas para nuestros clientes en la agencia, utilizamos varias estrategias. Por ejemplo, hay una que son los matching audience, ¿no? Donde podemos básicamente dirigir una campaña a un set de cuentas específico, muy bien estructurado, con toda una serie de perfiles dentro de esas cuentas. O hacemos una segmentación manual hipergranulada por industria, por tamaño, por geografía, por seniority de la persona a la que va a recibir ese impacto, ¿no? E incluso hemos llegado a segmentar por el uso de tipo de tecnología que esa organización utiliza o prefiere, ¿no? Y ahora, Verónica, me gustaría hablar de un tema que normalmente los clientes nos plantean, ¿no? Y es, porque suena bien esto de account-based marketing, de un marketing de precisión, sobre todo en B2B, donde puede ser muy efectivo y a la vez tener resultados con impacto, ¿no? Pero ¿cuál es el grado de personalización versus escalabilidad, ¿no? de todo esto? ¿Es posible escalar algo que es personalizado? Súper buena pregunta. Y además, bueno, pues sí, da mucho trabajo. Pero la realidad es que todo ese trabajo invertido luego pues vale la pena, porque sacas mejores resultados al final, ¿no? Lo importante, la verdad es que es importante decirlo, no todas las cuentas requieren el mismo esfuerzo, ¿no? O sea, hay que trabajar cada una de las cuentas de una forma diferente. Y aquí es donde vamos a hablar, fíjate, de los niveles o los tiers, que también están en este framework de LinkedIn. Lo dividimos en 3 niveles, ¿no? de enfoque, ¿vale? Imagínate un caso práctico, imagínate que tienes 500 cuentas, por ejemplo, objetivo, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido tratarlas todas por igual? Pues no. A lo mejor tienes que pensar un poquito en cada uno de los tiers y dividir ese enfoque, ¿no? El primer tier, ¿no? El primer nivel, ¿cuál sería? Pues sería el más personalizado, ¿no? El más artesanal, ¿no? De trabajo artesanal, el one-to-one, ¿no? El para ir cuentas de uno estratégicas, a uno. ¿no? Muy, muy estratégicas, ¿no? Para ir incluso a decisores de una empresa o de 2 empresas. Súper, súper estratégico, ¿no? Es lo más manual, pero a lo mejor un vídeo muy específico, una propuesta adaptada, puede ser muy potente, ¿no? En este tipo de estrategias. Luego, el segundo nivel que tenemos, bueno, pues el que llamamos one to few, ¿no? Lo digo en inglés porque, bueno, al final suena un poquito más simple, llano, ¿no? Y comunicativo. Agrupa cuentas con características similares, el one to few, ¿no? Entonces, por ejemplo, campañas, empresas de tech medianas, ¿vale? Pues con equipos de ventas grandes, ¿no? Entonces, puedes hacer una segmentación un poquito más afinada, pero también creando campañas relevantes con contenido relevante y afinado a esta estrategia, ¿no? Qué buen ejemplo ese. Exacto. Y luego sería el más escalable, ¿no? Que es el one-to-many, a varios, que es el tercer nivel, es el más automatizado, ¿no? Aquí vas a una categoría o a un sector específico por industria, por geografía, por tamaño, y es ideal para escalar, pero
no nos olvidemos de perder ese enfoque, ¿no? De Account-Based Marketing súper estratégico. Con lo cual, al final lo que tienes que es equilibrar tus recursos, ¿no? Y ofrecer ese impacto. Pues fíjate, por ejemplo, en lugar de hacer una campaña genérica de 50.000, 60.000 usuarios, bueno, pues vamos a enfocarnos en 2.000, 3.000 decisores de compra exactos. Y además, lo que decías tú muy bien, Pedro, que al final LinkedIn te ofrece herramientas, o sea, los Match Audience. Tú puedes subir un listado de empresas muy enfocado. Luego tienes muchas analíticas, como el Company Engagement Report, para medir, si efectivamente esos decisores o ese comité de compra, ¿no?, al que quieres llegar ha interaccionado, ha interactuado, ha aceptado tu contenido, te va a comprar, etcétera. Tienes muchas posibilidades de analíticas en LinkedIn, que además es que van a este tipo de estrategias, ¿no?, de Account-Based Marketing, y al final ves que hay un menor CPC, un menor CPL, mayor conversión y sí, o sea, mucho trabajo, pero al final estás viendo mejores resultados, ¿no? Cuando combinas todos estos niveles de una forma muchísimo más inteligente, más escalable, ¿no? O sea, adaptas este esfuerzo, pero luego ves que vale la pena, ¿no? Es un equilibrio de recursos con impacto, ¿no? Así que es fundamental. Justo. Si algo nos llevamos de este episodio es precisamente que Account-Based Marketing no es un marketing masivo, sino que es marketing de precisión. Uh-huh. Y por eso requiere foco, estrategia y, por supuesto, colaboración entre la agencia y el cliente. Justo. Porque la personalización no es cara, lo caro es ser irrelevante. Eso es lo caro, ¿no? Sí, y además en el mundo en el que vivimos es muy fácil ser irrelevante, ¿no? O sea, lo complicado también es estar ahí en el foco de las personas relevantes a las que quieres llegar, ¿no? Entonces, yo lo que me quedaría, ¿no?, en este episodio al final es que una estrategia de Account-Based Marketing bien hecha se basa en foco, se basa en empatía y en tener una estructura y una estrategia clara, ¿no? Si tenéis dudas, oye, echar un vistazo al framework de LinkedIn, que es una gran guía y que te ayuda a ordenar esas ideas, a priorizar y sobre todo poner siempre al cliente en el centro, ¿no? Verónica, muchas gracias por acompañarnos y por aportar tanta claridad. Muchas gracias a ti, Pedro. Encantada.